para la formación de uno de los mecanismos que se forma a nivel de cascada, en forma de cascada, en el endotelio vascular, a través de varias vías que vamos a aprender el día de hoy. Estamos tratando de la diapositiva. Bien. Ok, como muestra la imagen que ustedes están viendo allí, vamos a ver cómo la hemostasia viene de la palabra hemo, que significa sangre, y tasia o tasis, que es el éxtasis o mantener coagulado algo, detenido, detención de algo. Puede ocurrir a nivel de cualquier cortadura. Si ven en la parte superior derecha de la lámina, ven una cortadura, ¿no? Alguien que está tratando de hacer presión para evitar el sangrado a través de una herida. En el caso de un problema podal en bovinos, que ocurre muy comúnmente, puede haber lesión de los pequeños vasos sanguíneos que están en la muralla de la pata de una vaca, de una cabra, de una búfala. Puede haber sangrado, y entonces ahí hay una acción por daño tisular, activación de las cascadas de coagulación. También puede haber esta activación con cualquier daño, como ven ustedes ahí en la parte superior izquierda a nivel del globo ocular, cualquier proceso inflamatorio que esté presente allí, cualquier conjuntivitis. Eso parece un caso más bien de episcleritis, que es la inflamación de una parte de las membranas del ojo con hemorragia. Todo eso puede llevar a la formación de un coágulo que es o que evita el sangrado profuso en una hemorragia. Si queremos ir de lo más sencillo a lo más complejo, vamos a, al igual que en la clase de respiratorio, vamos a diferenciar los tres términos que se parecen, ¿no? Que en la clase de respiración no se los expliqué escrito, aquí sí lo pueden ver. Hemostasia, que es evitar la pérdida de sangre. Homeostasis, que es el mantenimiento del equilibrio interno. Y hematosis, que lo vimos en la clase de fisiología respiratoria, que es la oxigenación de la sangre a nivel pulmonar. Entonces son conceptos que a veces se confunden porque se escriben igual, con H, tienen algunas letras similares y tienden a confundirnos. Pero entonces, si ustedes tienen algún tipo de confusión, pueden escribirla. Utilicen el método de escribir y leer para que ustedes mismos se escuchen, observen y se escuchen. Y eso hace que se aprenda de una manera más perdurable en el tiempo, ¿no? Lo que se conoce como aprendizaje significativo, que quede para utilizarse hoy, mañana y dentro de 3 meses. Que no se olviden nunca. Eso se llama aprendizaje significativo, que puedas aprenderlo hoy, mañana y siempre. Entonces, ya diferenciamos la hemostasia de la homeostasis y de la hematosis, ¿no? Que son tres conceptos totalmente distintos. Bien, si vamos a dar un concepto muy de Google, muy de Wikipedia, la hemostasia, entonces es el cese fisiológico de una hemorragia por mecanismos complejos que llevan a cambios físicos donde la sangre va a pasar de un estado líquido a un estado sólido, ¿no? Un estado de solidificación de algunas formas, donde van a ayudar lo que nosotros conocemos como trombocitos o plaquetas, que son sumamente importantes para la formación de unas mallas de fibrina, que vamos a ver más adelante, y que van a evitar la hemorragia. En un esquema muy sencillo de toda la clase, pues básicamente hay una fase primaria de la hemostasia, una fase secundaria y una fase terciaria. La fase primaria tiene que ver con una vasoconstricción que generalmente es muy corta, es de algunos segundos, máximo 5 minutos, que ocurre una vasoconstricción mediada por algunos componentes, algunos de índole endocrino, algunos de índole inclusive hormonal, que son sintetizados y que son liberados a nivel del torrente sanguíneo y que causan vasoconstricción. Se forma un tapón plaquetario que lo pueden ver ustedes. Voy a ver si lo puedo marcar aquí con mi mouse. Ahí lo vi, el mouse. Ustedes lo ven aquí, un tapón plaquetario donde las plaquetas se unen después que se activan algunos factores. Estas plaquetas se pueden unir unas con otras, se van a activar, van a perder su forma, va a haber un cambio en la forma de la estructura plaquetaria, y estas estructuras que tienen forma como de platos
van a unirse unas con otras para hacer un tapón plaquetario. Va a formar la parte de la hemostasia secundaria donde se da la coagulación propiamente dicha y la parte terciaria que cuando termina esta parte, después que se forman las mallas de fibrina, cuando hay la retracción del coágulo, el coágulo se va a reducir de tamaño y se va a romper en un proceso que se conoce con el término de fibrinólisis, que la fibrina es la que se va a destruir por acción de una proteína que se conoce con el término de plasmina y que ustedes van a ver más adelante con algunos dibujitos cómo se observa esto. Bien, todo este proceso lleva entonces consigo una serie de sistemas y de mecanismos que se van a activar. Entre esos está el principal, el más importante, el iniciador de todo, el endotelio vascular, que el endotelio vascular se mantiene consigo el flujo sanguíneo, ¿no? Constante en los vasos sanguíneos, tanto en venas como en arterias. Este endotelio va a hacer que los hematíes, los leucocitos, las plaquetas no se vayan a compactar, no se vayan a agregar, no se vayan a adosar a las paredes endoteliales porque van a haber una serie de cambios a través de secreciones del endotelio, a través de cargas que se repelen, positivo, No te lo vas a hacer, no te lo vas a hacer. Está muy bien, prendan sus cámaras, pero apaguen los micrófonos para que no interrumpan un poco. Saludos por aquí a Keiber, que lo estamos viendo. Bien, entonces el endotelio vascular es el primordial. Después viene la acción plaquetaria, ¿no? Que son esas estructuras, los trombocitos que se forman a nivel de principalmente la médula ósea. Hay algunas o muchas proteínas de coagulación. De hecho, hay una cascada de proteínas de coagulación donde existen numerosos factores numerados por los científicos y por los eruditos, como factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, hasta el factor 12, que son sumamente importantes para formar esta coagulación. Y el sistema fibrinolítico, que es ese sistema de ruptura de la fibrina, donde se van a formar en dímeros de fibrina para romper ese coágulo. Recuérdense que ese coágulo no puede permanecer o no puede quedar permanentemente formado porque entonces va a ocurrir lo que puede ser la formación de una embolia, es decir, un trombo que se rompe del endotelio y va a producir un taponamiento en otro sitio, lo que se conoce como embolismo. Cuando ustedes escuchen embolismo, un embolismo pulmonar, un embolismo cerebral, fue que ocurrió lo que se conoce como embolia, que es la formación de un trombo que se liberó en un sitio y fue a causar un efecto de taponamiento en otro sitio, digámoslo de alguna manera muy coloquial, ¿no? No es el concepto preciso. En verdad no tengo el concepto preciso, como que es el proceso mediante el cual, como lo diría uno para explicarlo, pero sí sabemos que cuando hablamos de trombosis estamos hablando de la formación de un trombo en un sitio que causó un taponamiento, y cuando hablamos de embolismo estamos hablando de un trombo que se soltó de un sitio, por ejemplo, un trombo que se formó en una ruptura de la arteria femoral puede llegar a formar un embolismo o una embolia a nivel pulmonar, es decir, bloqueó una arteria importante del pulmón y se detuvo la participación activa, la funcionalidad de esa estructura como órgano, ¿no? Entonces se conoce como embolia. Cuando ocurre en el mismo sitio se conoce como trombosis y cuando se mueve hacia otro sitio se conoce como embolia o embolismo. También hay la conjunción de ambos, ¿no? Cuando hablamos de tromboembolismo, cuando se forman cercano al sitio, hay la acción de taponamiento, que puede causar entonces afectación sobre la homeostasis, sobre la salud del animal, como nosotros vemos. Entonces, el sistema fibrinolítico tiene que reducir ese coágulo, desintegrarlo para evitar que se formen este tipo de patologías, trombosis, tromboembolismo o lo que se conoce con las siglas C y D, que lo van a ver ustedes más adelante en la carrera, que se conoce como coagulación intravascular diseminada. Cuando hay algunas patologías, alguna fiebre alta, producción de dotoxemias, parásitos de la sangre, hemotrópicos como el tripanosoma, se pueden formar esto es lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, que puede producir entonces algunos daños en los tejidos, en esa búsqueda de la oxigenación de los mismos. Bien, entonces la función del endotelio vascular es una función muy simple, facilitar el flujo sanguíneo proporcionando una superficie anticoagulante para evitar que las plaquetas que están pasando a través del flujo sanguíneo
se adocen o se peguen a las paredes y se coagulen. Eso es un concepto muy viejo, ya conocido como el término de endotelio vascular. Esta es una lámina que le robé al profesor Héctor Nava, un becario que daba clases en la Facultad de Ciencias Veterinarias y que hoy por hoy es investigador de la Universidad de los Andes en la ULA y fundador de la revista de andrología veterinaria a nivel de una revista virtual que tiene un excelente índice académico pues, dentro de las revistas de la parte de evaluación de semen. Como cuando él era becario, él escribió estas clases y muchas de estas láminas se las robé a él, donde hacía citación de inclusive de donde salían los conceptos más importantes que derivaban de esta clase. Bien, hablamos entonces del endotelio y la función sobre la fluidez sanguínea, estamos hablando de una barrera física. Obviamente ahí el endotelio es una estructura totalmente lisa, una lisura bastante marcada, sin haber corrugación, nada por el estilo, que pueda haber disrupción o fraccionamiento o ruptura en el paso de los hematíes, de los glóbulos blancos, de las plaquetas. No va a ocurrir por eso. Además de eso ocurre la secreción de lo que se conoce como glicocálix, que es esa secreción que se produce en esas membranas mucosas, en el endotelio vascular, donde nos secretan y nos mantiene entonces como una cobertura de mucopolisacáridos que evitan que se pegue o se adoce cualquier estructura a ese flujo sanguíneo concomitante. La carga negativa también nos va a llevar al repeler las plaquetas con una carga negativa, obviamente se van a mantener alejadas. Acuérdense que por física ustedes aprendieron que cargas iguales se repelen, carga positiva con positiva se repelen, carga negativa con negativa se va a repeler también. Y también el endotelio tiene la capacidad de producir algunos tipos de prostaglandinas, como la prostaglandina I2, conocida en algunos libros como las prostaciclinas, y el óxido nítrico, además de la trombomodulina, que ayuda a modular la acción de las plaquetas. Estas propiedades son anticoagulantes por parte del endotelio vascular. Bien, entonces el endotelio vascular, si es perturbado por alguna acción física o química, estrictamente va a alterar la superficie y se va a transformar en una superficie procoagulante, que va a lograr obviamente que entonces se empiece a formar una coagulación. Por ejemplo, en una hemorragia por compresión, si por ejemplo te cae un bloque en el brazo, no hay ruptura, no hay rexis de las arterias o las venas, pero la compresión va a hacer un daño en el endotelio vascular que va a activar algunos factores que van a hacer esa superficie que se convierta en procoagulante. Entonces, te cayó el bloque, o te cayeron una serie de bloques, te machucaste y no hay ruptura, no sangró, no. Oh, tranquilo, anda, vete, lo atropellaron en la moto, anda, vete para tu casa porque no te pasó nada, no te sagraste. Se fue para su casa tranquilo, no pasó nada, y resulta que cuando llegó a su casa le dio un embolismo cerebral porque un coágulo que se formó allí en esa compresión, esa lesión del endotelio vascular, se liberó para el cerebro, afectando la oxigenación cerebral y causando la muerte del paciente. Esto se produce o es producto de que muchas veces no estudiamos el complejo daño que puede ocurrir en una compresión y puede afectar la salubridad de un paciente. Pasa muy comúnmente también con los perros, cuando son atropellados, vemos una placa, no hay fractura, hacemos un eco, no hay daño en el hígado, no hay daño en el intestino, no hay rexis intestinal, todos los órganos internos están bien, pero resulta que el golpe nos causó una perturbación o actuó como una fuerza física que perturbó el endotelio vascular y nos activó un proceso de coagulación que nos puede llevar a después a producir un problema. Eso por ponerlo como ejemplo, ¿no? A mí siempre la fisiología me gusta darla de manera aplicada a los problemas que ustedes van a ver en la vida real. A veces me voy mucho hacia la medicina humana porque para que ustedes se vengan en el entorno, pero si yo digo que a alguien lo atropellaron con una moto, imagínense que una moto le llegó a un perro, a un gato, o sea, para que lo lleven hacia la medicina veterinaria. Si yo doy un ejemplo en humanos, pues ustedes llévenlo a la medicina veterinaria, o a un pollo, o a una gallina, también que fue atropellada y que causó una activación de su sistema de coagulación. Bien, entonces el endotelio promueve la coagulación sanguínea a través de el colágeno principalmente, lo más importante es el tipo 1 y el tipo 3. Hay un factor que es sumamente importante que ustedes lo conocen como el factor de von Willebrand,
o lo han escuchado por allí en algunos libros, los que les gusta leer libros de fisiología, el factor de von Willebrand lleva el epónimo de este investigador, de fisiólogo, no recuerdo bien si es de Gran Bretaña, creo que es de Gran Bretaña. Von Willebrand, inclusive hay una patología hereditaria que lleva consigo la inhibición de este factor y entonces el niño desde el nacimiento sufre de hemorragias. Sufre de hemorragias porque obviamente no existe este factor que es importante para la coagulación y la activación de este factor entonces va a producir alguna patología. Asimismo, algunas proteínas más nombradas pero menos importantes como la fibronectina y la endoterina 1 también pueden promover la coagulación sanguínea por parte de la activación del endotelio vascular. Perdón. Esta lámina nos muestra en las partes laterales lo que viene siendo el endotelio normal y en la parte central nos muestra cuando hay la acción de un daño sobre el endotelio. Entonces ustedes ven en las partes laterales que existe el endotelio normal donde hay primero las cargas negativas que van a repeler las plaquetas, va a producir el óxido nítrico y las protaciclinas que van a mantener entonces esas plaquetas alejadas del endotelio vascular para que circulen a través del sistema circulatorio. Pero cuando hay alguna lesión del endotelio, sobre todo cuando se expone el colágeno, el tipo 1 y el tipo 3, hay una adhesión plaquetaria. Hay una adhesión plaquetaria que va a llevar consigo a la agregación de las mismas y la activación del ADP, que es sumamente importante para desencadenar una cascada de coagulación a través de los factores tisulares que se pueden dar, lo que se conoce como los factores de las vías intrínsecas de coagulación. Dentro de los segundos componentes del sistema hemostático están las plaquetas, que ustedes pueden ver ahí a través de la microscopía de barrido. Pueden ver en su lámina en la parte superior derecha, pueden ver cómo se ve un trombocito, ¿no? Que es una célula en forma de disco con un diámetro muy pequeño, de 2 micrómetros, no posee núcleos, son anucleares, son derivadas de los megacariocitos, que son sus progenitores, como quien lo diría uno de manera bucólica, ¿no? Se producen a nivel de la médula ósea, y los megacariocitos, que son unas células grandes, grandotas con núcleos, van a dar origen a estos megacariocitos. Por cada megacariocito pueden darse origen de entre 400 y 2000 plaquetas, para que ustedes tengan una idea del nivel de mitosis que puede estar ocurriendo a nivel de esa médula ósea. La vida media, esto es en humanos, en un libro de fisiología humana, la vida media de las plaquetas es alrededor de los 10 días, es decir, una semana y media más o menos, lo que dura una plaqueta en sangre, ¿no? Luego lo agarra el vaso, que es el reservorio natural, y ahí es donde básicamente es fagocitada y destruida como materia prima para formar otras células. Dentro de las funciones de las plaquetas entonces está la hemostasia, la integridad vascular, también tienen sustancias proinflamatorias, lo vamos a ver más adelante, están asociadas con trombosis, con fagocitosis inclusive, aunque ustedes no lo crean, las plaquetas tienen la capacidad de fagocitar bacterias, tienen propiedades bactericidas también. No son muy grandemente estudiadas con respecto a este aspecto, más se estudian los neutrófilos, los macrófagos con respecto a las propiedades bactericidas. Las plaquetas también tienen cierta acción sobre esta función de esta estructura celular. Bien, los trombocitos o plaquetas entonces sirven de fuente de fosfolípidos, de liberación de sustancias químicas que median la respuesta fisiológica ante cualquier daño tisular. Ellas van a actuar y se van a activar. Cuando ustedes ven una activación plaquetaria van a ver un cambio en su morfología. Ustedes van a ver esos discos que se ven como ver como diría, un disco compacto, se va a cambiar a como unos dentículos, se va a formar como unos dedos para incrementar su superficie, incrementar su adhesión para hacerse más amplia y entonces con ello pues poder pegarse más unas con otras en lo que se conoce como agregación plaquetaria y formar lo que se conoce como las mallas de fibrina, que son muy importantes en la formación del coágulo. No sé si ustedes han visto un meme cuando dicen, no, estas son las plaquetas viendo cómo te quitas la costra, porque las plaquetas están trabajando para hacer un coágulo, se activan, se modulan, se forma una malla fibrina. Ay, pero tú te picó la herida y viniste y te quitaste la costra. Entonces vuelve a haber una hemorragia.
Entonces está un hombre en como una tribuna así por ahí que tiene una cara así un poco gay, que dice, estas son las plaquetas viendo cómo te quita la costra cuando está formándose una hemorragia. Y básicamente así te van a mirar las plaquetas, porque ellas están haciendo una activación del proceso de coagulación para unirse, para formar esa malla de fibrina, y tú vienes y con el dedito te quitas esa costra. Lo mismo hace los animales cuando sufren algún tipo de lesión. Recuerden que muchas de estas lesiones tienen mediadores antiinflamatorios que producen prurito, producen picazón, y sobre todo en los perros, en los gatos, ellos tienden a quitarse las costras. Yo he visto gatos, sobre todo gatos, que se quitan parte de la piel. Cuando les pica algo, cuando les duele algo, se arrancan a través de la boca, se arrancan parte de la piel. Entonces hay que ponerle un collar isabelino para evitar que estos hagan este daño, porque se arrancan, literalmente se arrancan la piel en tajos del muslo. Si tienen una picazón ahí, no es que, ay, no, esto se conoce con el término de daño autoinfringido. Esto lo producen los animales por acción de sustancias de prurito, no sé si se dice pruriginosas, pero es acción de prurito, que produce picazón, y obviamente entonces ellos se hacen un daño autoinfringido. Y entonces es cuando nosotros tenemos que, como médicos veterinarios, colocar lo que se conoce como un collar isabelino, que es una estructura de plástico, ¿sí? En unas películas de comiquita le llamaban el collar de, no sé, como del castigo, que se lo ponían porque con eso evitan que él pueda doblar la cabeza y causarse lesión o daño autoinfringido sobre esas lesiones en la piel. Bien, las plaquetas tienen una serie de gránulos, unos gránulos densos y unos gránulos alfa. Esta lámina la saqué de una lámina del profesor Hugo Hernández, doctor en fisiología veterinaria, donde nos explicaba que existen gránulos densos, ¿no? Donde producen ATP, ADP, adenosintrifosfato, calcio como mineral también activo, es muy importante en la producción de coágulos, magnesio y la 5-hidroxitriptamina, o lo que viene siendo la serotonina y la adrenalina. Todas son producidas a nivel de las plaquetas. Ahí vemos una plaqueta en un corte histológico para que vean esos gránulos que ustedes ven allí, que se ven un poquito más densos. Esos son los gránulos densos. Por eso que les llaman gránulos densos, porque se ven densamente más poblados cuando hacemos un corte histológico y a través de una microscopía especial en las plaquetas. También existen los gránulos alfa, que tienen proteínas hemostáticas, proteínas no hemostáticas. No se las voy a preguntar en el examen, pero sí las pongo, porque el profesor Hugo Hernández las ponía. Él se las sabe de memoria, yo no me las sé. Si me las preguntan, capaz ni sé cuáles son las hemostáticas ni son las hemostáticas, pero para que sepan que existen las proteínas fibrinógeno, factor 5, que son factores de coagulación, plaminógeno, activador, inhibidor del plasminógeno, y otras que están del lado derecho de su lámina, donde van a ver factores de crecimiento derivados de las plaquetas, albúminas, que son proteínas no hemostáticas, pero que se producen también en los gránulos alfa. Lo que sí quiero que entiendan es que las plaquetas son dinámicamente activas en el proceso de la coagulación y utilizan dos tipos de gránulos: los gránulos densos y los gránulos alfa, para producir bien sea proteínas hemostáticas o proteínas no hemostáticas, pero que van a tener un papel fundamental en lo que viene siendo lo que se conoce como la cascada de coagulación. Cuando ustedes hablen de cascada de coagulación, siempre van a ver como un efecto dominó. Los que han jugado alguna vez dominó y han puesto esas piezas una al lado de otra y han hecho ese efecto dominó, donde un dominó deja caer a otro. Bueno, eso es más o menos lo que ocurre en una cascada de coagulación. Hay dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca de la coagulación. Ambas van a llegar a una vía común para formar lo que nosotros queremos, que es el coágulo. Y ese coágulo entonces después debe ser disuelto a través del proceso fibrinolítico para concluir el proceso completo de la coagulación. Bien. En una figura esquemática muy sencilla, no mentira, no es nada sencilla, ustedes van a ver ahí todo lo que ocurre con los gránulos alfa y los gránulos densos, activos, produciendo cada una de las acciones y proteínas que van a actuar como factor activador plaquetario, adenosintrifosfato, el colágeno, cómo va a activar, inclusive la formación de factores anticoagulantes, también pueden actuar ahí. No sé si han escuchado por ahí alguna vez, ¿no? Toma aspirina de niños, ahorita con el tema del COVID, se ha visto mucho también la participación de la aspirina esa de 80 miligramos, 81 miligramos creo que tiene, la aspirina de niños, una aspirina con una dosis muy baja, que va a inhibir un poco la acción esta hemolítica para evitar la formación de
de coágulos. Si mal no recuerdo, también hay la medición hoy por hoy en día, con el tema COVID, de un dímero que no se conocía mucho de él, sino hasta el año 2020, con razón de la pandemia, apareció como es el dímero D. El dímero D también, cuando está alto, nos asocia a una mayor, digámoslo, como si lo tienes alto, tienes una mayor predisposición a que puedas tener coagulación intravascular diseminada, puedas tener la formación de trombos y de embolismos pulmonares, que es generalmente lo que ocurre en el síndrome post-COVID, que es un síndrome muy común. No sé si lo han escuchado por ahí muchas veces. No, él se recuperó del COVID y de pronto, plum, plum, pam, adiós, luz que te pagas, se fue. Fue producto de la afectación a nivel, sobre todo, de ese sistema de coagulación del virus como tal. Afectó señales, esa sustancia, el organismo tratando de reaccionar para contrarrestar la pululación viral, la multiplicación del virus. Entonces, el mismo organismo hace la secreción de una lluvia de citoquinas, de una acción de incremento del dímero D y también de algunas proteínas de coagulación que se incrementan, y entonces uno de los mecanismos es tratar de bajar estos mecanismos de coagulación, tomando lo que se conoce como ácido acetil salicílico o aspirina, que está demostrado desde, yo creo que desde los años 70, que tiene una acción sobre todo sobre el paso de una sustancia a otra, bloqueando una enzima que particularmente se conoce como ciclooxigenasa, y esta ciclooxigenasa entonces, al estar inhibida, inhibe el paso para la síntesis de algunos proinflamatorios, sustancias proinflamatorias como tromboxano, prostaglandinas, leucotrienos, que vienen siendo sustancias que vienen siendo proinflamatorias y que obviamente no van a estar bien sintetizadas en demasía en un organismo. Me desvío un poco, pero siempre es bueno para mantenerlos en el tema de la actualidad. Yo no manejo mucho el COVID, ¿no? He leído poco sobre él, pero sí escucho a la gente que sabe y le pongo atención a eso. Bien, entonces en el sistema básicamente de coagulación, lo que tiene que haber es una activación de lo que viene siendo la primera proteína importante en la vía común de la coagulación, que es la protrombina, conocida como el factor número 1 de coagulación. Al activarse esta protrombina, se activa o se produce la trombina, que es la proteína más importante, y esta trombina va a propiciar el paso de fibrinógeno a fibrina. Y las fibrinas, grábenselo como regla mnemotécnica, es la parte primordial para la formación del coágulo, porque va a ser en lo que se conoce como las mallas de fibrina. Son unas mallas proteicas entrelazadas bien densas que van a evitar entonces la salida de flujo sanguíneo hacia el exterior, sobre todo cuando hay alguna disrupción o alguna rexis del endotelio vascular. Entonces, si vemos el endotelio en una figura diagramática, en la hemostasis primaria, aquí en esta lámina, vemos el endotelio produciendo el óxido nítrico y produciendo la prostaglandina I2, que se conoce como prostaciclina, repeliendo los eritrocitos y las plaquetas. Al haber un daño en el endotelio, se expone lo que viene siendo el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, haciendo que se active la liberación, ya dijimos, del factor von Willebrand, que va a ser un factor de agregación plaquetaria, no tanto sobre plaqueta y plaqueta, sino también sobre la plaqueta y el endotelio. Entonces, formando esta agregación con la activación, que es lo que ustedes ven a ver en la parte de abajo de esa lámina, cuando las plaquetas se activan, se forman como, creo que los fisiólogos lo llaman como dedículos o algo así, o sea, se le activan como unos dedos. Cambian de la forma de un plato. Voy a tratar de hacer lo mayor explicado posible, ¿no? Imagínense que esto es un plato. ¿No? Qué bruto, que un plato hondo, ¿no? De un perro. No es el plato de comida de un perro, pero más o menos así es la plaqueta. Cuando ella se activa, forma como unos dedículos para hacer una mayor superficie de exposición, ¿no? Sobre las estructuras que va a dosar, y entonces esta activación plaquetaria va a llevar a la formación, la activación de las cascadas de coagulación y la formación de esas mallas de fibrina que van a evitar una hemorragia profusa. Bien, lo primero que ocurre es una vasoconstricción. Ya dijimos que es una vasoconstricción rápida
porque cuando hay alguna acción, sobre todo adrenérgica, por acción de la adrenalina, hay una vasoconstricción primaria rápida, que es de segundos hasta 5 minutos, y después hay una vasodilatación. Entonces, en principio hay una vasoconstricción para evitar el sangrado, ¿no? Ustedes ven que cuando hay una vasodilatación periférica pasa en una persona estresada o en un animal estresado para evitar que si hay algún corte o alguna rexis a nivel dérmico, pues haya un sangrado profuso. Pero también ocurre que después ocurre una vasodilatación, como las personas cuando se molestan, que se les pone la cara roja. Eso se debe a una vasodilatación periférica también, por acción de una rabia, de un estrés, de un susto. Está ahí rojo, muchacho, cálmate. O puede ocurrir lo contrario, que te pongas blanco. Pero todo esto, esta acción es mediada por las catecolaminas adrenérgicas. Básicamente la adrenalina y la noradrenalina que se producen en la médula adrenal por acción rápida del sistema nervioso, es decir, por acción inmediata. Esto se conoce también en algunos libros como la epinefrina y norepinefrina. Pero son la misma adrenalina y noradrenalina que causan esta acción. Entonces, la primera hay una vasoconstricción primaria rápida en los primeros 5 minutos para evitar el sangrado profuso en cualquier tipo de acción de daño en la piel o de hemorragia. Se forma el tapón plaquetario, al haber la rexis o el daño del endotelio, va a haber una adhesión y activación de la agregación plaquetaria, formando entonces la activación de una serie de los gránulos densos, los gránulos alfa de la plaqueta, se van a activar produciendo tromboxano A2, produciendo ADP, factor de von Willebrand, van a crear esa adhesión para formar ese tapón que ya vimos anteriormente, que es el tapón plaquetario. Toda esta activación es de tipo nervioso autónomo, es decir, no necesita un eje. Cuando ustedes vean endocrinología van a ver que existe el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula mamaria. Aquí no hay ese eje. Es una acción inmediata de milisegundos. La liberación de epinefrina es más rápida que un parpadeo. Y miren que un parpadeo rápido, porque ustedes no se dan cuenta cuando parpadean. ¡Ay, parpadeé! ¡Ay, parpadeé otra vez! ¡Ay, parpadeé otra vez! El parpadeo está alrededor de 0,0001 segundos, algo así, es en milisegundos. Entonces, así es la liberación de la adrenalina, que es la misma epinefrina que ustedes ven ahí. Lo que pasa es que los anglosajones le llaman epinefrina, pero nosotros le decimos adrenalina. Aquí ocurre un espasmo miógeno local, también puede ocurrir espasmo muscular cuando hay ruptura para mejorar esa vasoconstricción, y se liberan factores hormonales como la serotonina, se liberan la plaqueta, los tromboxanos A2, la epinefrina, la norepinefrina y la histamina, o los factores histamínicos también. Bien, entonces cuando hay una lesión, la musculatura lisa reacciona con vasoconstricción y entonces evita el sangrado profuso ante cualquier rexis del endotelio vascular. Pregunta de examen: ¿qué sustancias liberan las plaquetas? Entonces nosotros sabemos ya, y lo he dicho muchas veces, que se produce la epinefrina y norepinefrina, que no solamente se producen en la médula adrenal, sino que también se producen aquí, las liberan estas plaquetas. La histamina también la producen las plaquetas, y la serotonina. Entonces son los 4 elementos que se producen comúnmente y fisiológicamente en una plaqueta funcional y activa. Bien, cuando ocurre entonces la adhesión plaquetaria, es básicamente la exposición al colágeno tipo 1 y tipo 3. Dice que la conexión es inestable. Está cayendo un poco la internet. Bueno, pero ustedes me van siguiendo. Bien. La exposición al factor de von Willebrand, que causa la adhesión plaquetaria, ¿no? Eso lo podemos investigar. Yo lo voy a mirar y lo voy a preguntar en examen. Así que anoten por ahí, del factor von Willebrand. Porque quiero volver a recordar, esta clase la di hace como 2 años, y quiero volver a recordar que las personas nacidas sin el factor de von Willebrand, porque creo que es incompatible con la vida, pero hoy por hoy en la medicina humana se ha logrado mantener vivo a través de la producción de factores similares al factor de von Willebrand, que mantiene vivo a los seres vivos, digamos a los humanos. Y creo que, si mal no recuerdo, era incompatible con la vida cuando había este sistema de afibrogenemia, que era producto de la falta del factor de von Willebrand. Que hoy por hoy se ha logrado mantener con vida a pacientes de este tipo, poniéndole obviamente de manera exógena este factor. Así que investiguenlo, porque lo voy a preguntar, porque yo también lo voy a investigar. No ocurre a nivel de la fisiología medicina veterinaria, pero sí ocurre en la fisiología humana, y como estamos interrelacionados,
a través de la medicina, pues podemos leerlos ambos dos inclusive. Bien, entonces cuando hay la activación y la agregación plaquetaria, ocurre un cambio de forma. Ustedes ven ahí en sus pantallas, del lado, voy a hacerlo con el mouse, del lado izquierdo al lado derecho van a ver cómo hay la formación como de dentículos, de dículos, no sé cómo llamarlos, como unos tentáculos, ¿no? De esas plaquetas para incrementar su superficie de adhesión y entonces hasta que llega un momento que se aplastan totalmente para hacer esa agregación plaquetaria y obviamente incrementar la interacción entre ellas mismas. Incrementar el anclaje en el endotelio lesionado y también entre ellas mismas, entre las plaquetas. Si nosotros hiciéramos una visión o viéramos, o pudiéramos ver ciertos X de aumento a través de microscopía de barrido, la activación plaquetaria se vería así como lo están viendo allí. Vean cómo unas plaquetas activadas se forman de esa manera, como esos tentáculos, dedículos, no sé cómo llamarlos, como esas estructuras filiformes que salen de la misma para mejorar su agregación y activación para entonces a partir de ahí activar lo que viene siendo la malla de fibrina y entonces producir lo que viene siendo el coágulo. Y ahí se van a acordar del meme, cuando estén estudiando para esta clase, se van a acordar del meme cuando tú vienes y te rompes eso, que están formando las plaquetas ahí, las plaquetas se van a mirar como mira el meme ese del señor que está en la tribuna, mirando cómo te quitas tú mismo la costra. Bien, entonces, estas plaquetas al estar activadas, entonces se va a activar el principal factor, que es el fibrinógeno, para dar inicio a la formación de fibrina. Esta fibrina nos va a dar entonces la agregación o la activación al haber de protrombina a trombina, va a haber la activación de estas proteínas plaquetarias, van a activar el paso de fibrinógeno a fibrina, causando entonces la formación de una matriz proteica, digámoslo, subendotelial, que va a formar entonces esta agregación de mallas de fibrina. Este entrelace proteico de mallas de fibrina para formar lo que viene siendo el coágulo. A ver quién están por ahí, quién están despiertos, están durmiendo. Ay, todo el mundo apagó los micrófonos. Por ahí está Mario. Me queden dormidos. Tú tienes el micrófono para la cámara apagada, nomás que veo a Mario. Dice que no puede iniciar un video porque el anfitrión lo deshabilitó. Ah, ok. Apagaron los videos. Bueno, no sé, yo no soy el anfitrión. Pero bueno, a Mario sí está activado ahí, que lo puedo ver. Bien, lo que sí que han dormido. Bien, entonces la activación y agregación plaquetaria lleva consigo un cambio bioquímico, que es la liberación de calcio. El calcio es sumamente importante, por eso ustedes van a ver que cuando hay la presencia de algunas patologías, háblese de, por ejemplo, la más común de todas, que Mario lo diga ahí, que trabaja como auxiliar de veterinario en Colombia, por ejemplo, en la presencia de las glitches, la glitchosis en perros. La glitchosis en perros hay la afectación de la agregación plaquetaria y muchas veces para propiciar esa coagulación nosotros utilizamos algunos componentes inclusive que lleven a la liberación del calcio o a la formación de coágulos, ¿no? Como viene siendo el ácido tranexámico, que lo usamos muy comúnmente en esa patología. La agregación plaquetaria se incrementa inexorablemente y vamos a causar, por ejemplo, una de los principales signos clínicos que vemos cuando ocurre una erlichosis ya más o menos moderada, que empieza a haber sangrado por la nariz del perro. El perro llega con un charco de sangre roja intensa botado por a través de la nariz y tú vienes con una ampolla de humano de dicinone, le metes media ampolla y de una vez deja de sangrar. Eso es lo que hacía yo, lo que hacía uno cuando estaba graduado, recién graduado, ¿no? Ahorita tengo mucha falta de experiencia a nivel de pequeños animales, pero yo me acuerdo que iba para una farmacia, compraba una ampolla de dicinone, había de 2 miligramos, de no sé qué, dame la que tenga menos. Y le ponía media ampollita a un perro grande, inyectado intramuscular, y ahí mismo, ay, este veterinario sí sabe, que mire que ya salvó al perro.
porque el perro prácticamente se ahoga en su propia sangre, producto de que la Ehrlichia, sobre todo creo que dicen que la Ehrlichia platis es subclínica, pero básicamente la Ehrlichia platis es la que ataca las plaquetas y entonces va a causar esta afectación, produciendo entonces lo que se conoce con el término, lo voy a preguntar en examen, de trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas en sangre. Trombocitopenia. ¿Ya lo anotaron por allí? Anótenlo por allí. Entonces, la trombocitopenia que causa este parásito, que es la Ehrlichia o la Ehrlichia, como quieran llamarlo, Ehrlichia canis o Ehrlichia platis, que es la que comúnmente afecta a los cánidos, y entonces hay una afectación de esta agregación plaquetaria, pero no porque la afecta directamente, sino porque destruye las plaquetas y entonces hay una trombocitopenia marcada. Bien, cuando ocurren también daños en la activación y agregación plaquetaria, se forma un círculo vicioso, como lo dice esta clase, ¿no? En la activación y agregación, porque hay un feedback positivo. O sea, una cosa que va llegando a otra. Además de que los cambios de la polaridad va a hacer que se adosen mayormente al endotelio vascular y entonces se formen más coágulos a nivel del endotelio. ¿Por qué? Básicamente se exponen fosfolípidos que son cargados negativamente. Esto lo saqué de un libro de fisiología, no se lo voy a preguntar, pero para que sepan más o menos que así se activan. Las plaquetas, ven en la parte izquierda de la lámina, ¿no? Donde las plaquetas activan el adenosín difosfato, el ADP, para que se produzca el factor activador plaquetario que va a llamar más plaquetas o activarse. La serotonina aquí forma una parte importante. La serotonina es ustedes van a ver que es como una especie de neurotransmisor, pero también actúa como hormona. Muchas veces, de hecho, es precursor de la melatonina. Al transformarse la serotonina a través de algunas enzimas de oxigenación, se transforma en melatonina, pero inclusive es un factor neurológico. Para las personas que sufren de depresión, tienen bajos niveles de serotonina y una de las cosas que la miden es a nivel sanguíneo, haciendo el aislamiento en los trombocitos, en las plaquetas. Porque las personas que tienen bajos niveles de serotonina pueden sufrir de depresión. Entonces le ponen algunas sustancias ceratogogas y tal para activarlos, para que segreguen más serotonina. O lo mandan a comer chocolate, lo mandan a comer helados, que tienen también sustancias que son ceratogogas y que cuando te dejó tu novia, te dejó tu novio, y estás ahí y tal, vamos a comer helado y agarran un pote de helado, langa, porque eso te genera placer, y el placer no solamente dopamina, sino también que hay secreción de estas sustancias como la serotonina que nos van a mantener activos y nos van a subir ese ánimo que nosotros queremos. Y eso lo hace nosotros los humanos, que somos animales diurnos, la serotonina nos mantiene activos. Los animales nocturnos, a lo contrario, la melatonina los mantiene activos y la serotonina los mantiene pasivos. El calcio es sumamente importante. Ya vimos que inclusive hay quienes recomiendan colocar a nivel de intravenoso lento, ojo, siempre cuando hablen de calcio, hablen de intravenoso lento, porque el calcio es un mineral que puede quelar otros minerales y tiene que colocarse de manera muy lenta, si es por vía intravenosa, porque si no puede causar un fenómeno que se conoce como quelación, que lo van a ver en farmacología con la profesora Alejandra, ¿no? Que es la quelación a través de macroelementos que pueden causar quelación de otros microelementos que son sumamente importantes y pueden causar la muerte de un paciente. Bien, entonces el colágeno expuesto, la trombina y la protrombina puede hacer la activación de la fosfolipasa. Esta fosfolipasa va a causar la formación de lo que viene siendo el ácido araquidónico. El ácido araquidónico que se encuentra en las membranas plasmáticas celulares. Cualquier célula tiene ácido araquidónico, pero dentro de los fosfolípidos de membrana. Tienen que sacarse de la membrana plasmática, de esa matriz proteica de lípidos, tiene que ser sacado. Y para eso entonces actúa la fosfolipasa. La más conocida es la fosfolipasa A2, la que ustedes ven ahí como PLA2, ¿no?
En presencia de calcio, la fosfolipasa A2 puede romper esos fosfolípidos, como su nombre lo indica, una fosfolipasa, rompe los fosfolípidos. Entonces saca el ácido araquidónico para que este ácido araquidónico sea oxigenado. Puede ser oxigenado por la lipoxigenasa o por cicloxigenasa. Hoy por hoy se conocen 3 isoformas de ciclooxigenasa 2 y ciclooxigenasa 3. Pero para este caso, la más importante en los procesos inflamatorios y de tipo de producción de coágulos está la ciclooxigenasa 1, o conocida en algunos libros muy viejos como prostaglandina sintetasa. Esta prostaglandina sintetasa, al liberarse, me va a producir mediadores inflamatorios como la prostaglandina, ustedes lo ven ahí, prostaglandina G2, y a partir de ahí también puede producirse tromboxano A2, que estos son mediadores proinflamatorios. Que es aquí donde actúa, ¿se acuerdan de que les hablé de la aspirina? Con el caso del COVID. Si mal no recuerdo, si yo lo doy aquí, que debe ser exactamente, ¿sabes? Inhibida por el ácido acetilsalicílico. Cuando tú pones entonces a una persona que le dé 80 miligramos de ácido acetilsalicílico, vas a tener inhibida esa ciclooxigenasa 1. Y esto puede ser una pregunta de examen, me está gustando porque lo relaciona con el tema COVID y el tema de fisiología veterinaria también, que se puede utilizar también. Entonces, esta acetilsalicílico pues se mantiene inhibe la ciclooxigenasa, evitando que se oxigene para este ácido araquidónico para formar entonces sustancias proinflamatorias, que son las mediadores de inflamación que ustedes conocen, tromboxano A2, prostaglandina G2, prostaglandina F2-alfa, todas las prostaglandinas que ustedes conocen. ¿Verdad? Hay desde la A hasta la G, creo que son como 14 prostaglandinas que se producen, muchas de ellas son proinflamatorias, y está el tromboxano, leucotrienos, también se conocen como prohíbe. No sé, me salí de la clase. Creo que se me salió de internet. A la que no puede ver la clase. Ya la ven. Internet se puso. Me copian. Sí. Ya está la clase montada, ya, porque internet se puso lento. Ya creo que mejoró. Bien, en la degradación plaquetaria también existe la proteína quinasa C, que es una proteína de 47.000 Dalton, que ayuda a la degranulación. Es decir, ¿qué es la degranulación? La activación de los gránulos que ya vimos, gránulos alfa y gránulos densos de las plaquetas o de los trombocitos, para que se activen estas y formen entonces la activación plaquetaria. La importancia también de la adenosindifosfato, que es sumamente importante, la parte energética. Recuerden que esta es la parte energética, ¿no? La exposición de los fosfolípidos para la formación de la cascada de la coagulación. Bien, si queremos hacer un pequeño resumen, hay una separata, del cual tomé esta fotico, que nos hace un resumen de todo lo que he hablado, de todas las peperas que he hablado, en una sola célula, ¿no? En la plaqueta. Ahí nos está mostrando una plaqueta agregada con la otra, ¿no? A través de el fibrinógeno, que es el que nos sirve para la agregación plaquetaria, y
el factor de von Willebrand, que es el que nos sirve para adosarse al endotelio vascular. Y toda la activación del tromboxano A2, del ácido araquidónico, todo eso está en el centro de la plaqueta. Vean que cualquiera que mira esto dice, ¿para qué estudié veterinaria? Mejor me pongo a vender limones. Porque vean todos los dibujitos que están ahí, pero son todas las sustancias que intervienen en la activación plaquetaria, ¿no? Epinefrina, ADP, trombina, factor activador plaquetario. Lo estoy leyendo de la parte izquierda de la lámina, ¿no? Colágeno, receptores, el calcio propiamente dicho, la activación del factor 10 de coagulación. Todo esto tiene que ver con la activación plaquetaria y la adhesión y agregación plaquetaria. No se los voy a preguntar así, tan pimpirulaza, pero para que sepan que existe un posgrado, un doctorado, una maestría que solamente trata de eso, de todo eso que ustedes están viendo allí, para que ustedes vean el conocimiento que pueden adquirir ustedes aquí en fisiología animal es sumamente tenue con respecto a la profundidad de cada uno de esos elementos, estudiar cada uno de esas sustancias. Si lo quiero hacer de una manera más didáctica, pues entonces puedo hacer los factores de la coagulación expuestos en un cuadrito bien seleccionado, donde nos habla del factor 1, el fibrinógeno, que al estar activado se transforma en fibrina, que es el más importante. Pero para esto tiene que haber un paso de protombina a trombina, ¿no? Para que se dé este paso, se active. El factor 4 es el calcio, ahí tienen puro factor 5, proacelerina, el factor 7, proconvertina, ¿no? Cada uno de los factores. Si quieren pueden jugar con una libreta y anotarlos para aprendérselos, ¿no? Porque lo que quiero es que lleven a la activación del factor completo, que es la formación de fibrina. ¿Qué es lo que yo le decía? De fibrina, perdón. ¿Qué es lo que yo le decía de la cascada de coagulación? ¿No? Un efecto como un efecto dominó. Ahí les pongo yo una fotico de unos dominó cayendo uno atrás de otro, para que ustedes vean cómo es este efecto de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces los factores muy importantes, el factor 10 que está ahí en el endotelio, que se activa, y la importancia de algunos fosfolípidos plaquetarios. Los complejos procoagulantes son importantes porque son cargados negativamente. Bien, entonces para que se dé esta cascada de coagulación hay dos formas. Una vía intrínseca, que es la vía directamente del colágeno, la vía del endotelio vascular, y la vía extrínseca, que es la vía del daño directamente tisular, los factores tisulares básicamente. Pero ambas vías van a llevar a la activación del factor 10. Stewart. Este factor 10, al activarse, entonces va a llevar al factor, o a la vía común de la coagulación, que esa es la que yo quiero que se aprenda. No quiero que se aprendan factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, sino que se tiene que activar una vía en común, que es la formación de trombina para la activación de la fibrina, que se hace de manera insoluble para que se formen esas mallas. Entonces, ese paso de protombina a trombina es sumamente importante en la coagulación. Entonces, si hay una vía intrínseca del factor 12, se va a activar para llegar al factor 10 activado. Y la vía extrínseca, que es la vía del trauma, también va a causar lo mismo, que es la que ustedes ven ahí, que la voy a marcar con, esto es un libro de fisiología humana, pero está en inglés, me disculpan, que es eso que ustedes ven ahí. Todas van a llevar al factor 10 activado, que es la vía en común, que al estar el factor 10 activado va a pasar va a facilitar el paso de protombina a trombina, y este paso de protombina a trombina va a causar la trombina activada, que es lo que se conoce como el factor 2A de coagulación, que va a propiciar el paso de una proteína inactiva, que es el fibrinógeno, a las mallas de fibrina insolubles que van a formar ese factor de coagulación. Eso es básicamente, esta laminita es como para mirarla desde el círculo rojo hacia abajo, donde hay la activación, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Esos 4 pasos. Además, se los puedo poner en el examencito como una selección. Los pasos que ocurren en la vía en común son protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Le pongo fibrina, fibrina, se los pongo al revés, Iván, y ustedes tienen que coger cuál es la que. De protombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina. Bien, no voy a dar mucho detalle de cada una de las vías intrínseca, bueno, factor 12,
factor 12A, 11, 10, hasta llegar al factor 10. El calcio y la fosfolipasa es sumamente importante. A mí lo que me interesa es que aquí se va a activar el factor 10 activado, que me va a llevar entonces a la vía en común. Cuando hay entonces la vía extrínseca, cuando hay algún factor tisular, algún daño tisular, entonces se activa a través del calcio, el factor 7, ahí viene el factor 7 más el factor tisular, el calcio, para activar lo mismo que la vía intrínseca, el factor 10 al factor 10 activado. Entonces, este factor 10 activado junto con el calcio nos van a llevar a la activación de protombina, trombina, que esta es la parte importante. Esta lámina es la parte importante. Si quieres le ponen un asterisco. Parte importante de protombina, trombina, que al estar activada la trombina, entonces me activa una proteína inestable e inespecífica, como el fibrinógeno, me la va a activar a fibrina. Y esta fibrina se va a transformar en una fibrina insoluble que me va a formar entonces, la función de la trombina, convertir el fibrinógeno en fibrina, activar las plaquetas, activar factores como el 7, el 5, el 9 y el 13, y servir como anticoagulante al unirse a la trombomodulina. Todo eso ocurre en la vía común. Si quieren verlo de alguna manera más diagramática y más de dibujito, entonces las plaquetas activadas, cuando se activa el factor 10, entonces este factor 10 activado, vean que la protombina es una proteína también que está inactivada, está como la tijera ahí cerrada. Si ven que está una tijera cerrada en mi dedito. Y cuando se activa al factor 10, entonces la vía común como que esa tijera se vuelve activa para que la trombina se forme y entonces propicie el paso de fibrinógeno a fibrina. Y esta fibrina es la que ustedes ven allí, con esos enlaces en la forma insoluble, que va a formar esa mallita que quedó bien bonita aquí en la laminita. Estas mallitas de fibrina. Esta es una lámina del profesor Hugo Hernández. No me acordaba que estaba aquí en la clase. Esa se la robé yo, esa la choripalié. El profesor Hugo Hernández, un profesor jubilado de PhD en Estados Unidos, creo que en Gainesville, mal no recuerdo. No fue en Gainesville, fue en otra universidad. Pero bueno, él mostraba a sus estudiantes cómo a la vez la activación del fibrinógeno a fibrina, esta fibrina insoluble va a formar esas mallas que nos van a formar entonces la cascada de coagulación propiamente dicha, ¿no? Todo esto va a ocurrir para formar eso que ustedes ven allí, a través de microscopía de barrido y con unas coloraciones específicas. Podemos ver la activación de las plaquetas con esa malla de fibrina que ustedes ven allí, para evitar entonces que haya la salida o el sangrado profuso o la hemorragia de un sitio a otro. Bien, ya para terminar la clase entonces, que está un poquito larga, vamos a hablar entonces del sistema fibrinolítico, la activación entonces de la ruptura de la fibrina. Fibrinolítico, de lisis de la fibrina, es decir, ruptura de la fibrina. Para eso entonces hay la activación también, así como ya estaba activa de fibrinógeno a fibrina, aquí para el sistema fibrinolítico está activa de plasminógeno a plasmina. Entonces cuando yo les hablo de plasminógeno y plasmina, estoy hablando de un sistema fibrinolítico. Entonces, el plasminógeno es una proteína inactiva que necesita ser activada a plasmina, que básicamente es una enzima, es una proteína enzimática que va a romper entonces en productos de degradación de la fibrina, esta fibrina como tal. Yo prefiero saltar esta lámina para no hablar un poquito de pirulasa y eso, ¿no? Pero básicamente la plasmina lo que hace es la lisis de la fibrina, pero en la lámina siguiente lo podemos ver de una manera más bonita y más didáctica, digamos de alguna manera. Porque ahí ven la plasmina, que es ese portador, no sé cómo llamarlo, ese portador que está allí, esa es la plasmina. Entonces, vean, cuando hay la activación de la plasmina, del plasminógeno a plasmina, entonces él va a agarrar como proceso fibrinolítico, va a agarrar esa, vean qué bonito, empieza a romper o a degradar toda esa fibrina. ¿Sí lo ven? También lo saqué de la clase del doctor Hugo Hernández, al pelo, donde la plasmina está haciendo el corte de la fibrina y va formando entonces fragmentos de fibrina, que son estos fragmentos que ustedes van a ver ahí como cortaditos, y esos fragmentos de fibrina después son degradados para completar el proceso. Son llamados fibrinin degradation products. En inglés, yo no hablo inglés que jodo, sino que jodo por inglés que hablo. O sea, se llaman productos de degradación de fibrina. Cuando la fibrina
se rompe, se forman FDP, lo que viene siendo productos de degradación de fibrina. Bueno, esto entonces lo que yo les traía para la clase de hoy es una clase corta. Es una clase corta. Esta lamita me gustó mucho. Cómo actúa aquí la plasmina. Corta toda la fibrina y produce los productos de degradación de la fibrina. Al degradarse esto, entonces, obviamente hay una restauración del endotelio vascular y hay la sanación de esa herida y entonces totalmente se acabó el proceso de coagulación. El proceso de coagulación es como el proceso de parto. El proceso de parto no termina cuando se expulsa el feto. El proceso de parto termina cuando se expulsa la placenta. Aquí ocurre lo mismo. El proceso de coagulación no termina cuando se forma el coágulo. Ya el coágulo se formó, ya se terminó el proceso de coagulación. No, el proceso de coagulación se termina cuando hay la degradación de ese coágulo, es decir, cuando el plasminógeno se activa plasmina para entonces romper la fibrina propiamente dicha.